Continuamos con el ciclo de entrevistas de candidatos a diputados nacional de la provincia de Mendoza. Hoy en un formato diferente. Estamos estrenando el estudio de streaming del medio. En realidad, estrenar es una forma de decir. Ya se han metido 2 programas de Mejor Cerca con la conducción de Lucas Vial. Pero hemos aprovechado este estudio y estamos haciendo las entrevistas ahora en este formato. Me acompaña Mariano Fioqueta y junto a él vamos a entrevistar al candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Emir Félix, a quien tenemos aquí con nosotros. Como único invitado a la inauguración. ¿Cómo? Claro. Como único invitado a la inauguración. Exactamente. Exacto. Muy bien. Y tocó, ¿eh? Gracias por la inauguración. La verdad es que ya hemos hablado con varios de los candidatos y bueno, pero el primero que llega acá soy yo, estoy inaugurando todo. No teníamos los fierros. Ahora sí tenemos ya todo armado para este formato, que bueno, es lo que... Enseguida cortamos cintas. También la inauguración. Claro. Está acostumbrado, bueno, claro, muchos años de intendencia. Muchos años de intendencia. El corte de cinta es tradicional. Claro. Exactamente, así que ahí la ponemos y la usamos. Bueno, está bien, y lo vamos a inaugurar con esta entrevista, que es una entrevista interesante, porque es una campaña diferente, Bill. ¿Vos hace cuánto que estás en política? Décadas. No sé si tenés memoria de una campaña que esté tan solapada como esta que estamos viendo este año. Desde los 16 años que ando en política. Sí. No, la verdad que bueno, es una campaña donde uno, por supuesto, pretende, a veces las condiciones que uno pretende no se dan, en el sentido de que querés encontrarte con tu adversario, y discutir y poder hablar, y eso cuesta mucho cuando realmente, sobre todo quien es el oficialismo, no está en Mendoza. O sea, en mi caso estoy recorriendo toda la provincia, porque creo que para entender, la campaña es una gran oportunidad, porque tenés la posibilidad de recorrer toda la provincia y de alguna manera confirmar lo que uno entiende o lo que uno ve en números, confirmar lo que pasa en el territorio. A veces los números fríos no te expresan el problema que existe, sobre todo en las zonas agrícolas y en las zonas productivas de Mendoza, y lo que producen sobre las diferentes urbanidades en Mendoza, ¿no? La falta de empleo, los problemas. Y es una oportunidad para recorrer, para hablar, para llevarse deberes. Claro. Es raro porque no es que enfrente tenés a un candidato que es pichón, que no le gusta hablar. Es bastante verborrágico Luis Petri de La Libertad Avanza, Cambio de Mendoza. El tema es que hay muchas cosas que les cuesta explicar en este acuerdo que han programado. ¿Vos atribuís a eso el silencio o esta actitud que han tomado? No, yo lo atribuyo a que no pueden sostener el relato del gobierno que están llevando adelante. Ellos generaron un relato basado en que había que sufrir mucho ahora porque había una gran expectativa de éxito en el futuro. Entonces, ya van a pasar 2 años desde que asumieron. La realidad es cada vez peor. Intentan sostener esa falsa expectativa de que lo que viene va a ser bueno, y mientras tanto van destruyendo todo el sistema de valor agregado en el país, van destruyendo el sistema de producción, el sistema productivo está prácticamente en una situación gravísima, transformando a la Argentina en un páramo, porque la situación es esa. Todas las áreas productivas y todas las áreas comerciales, por lo tanto, el turismo, todo prácticamente está realmente en una situación de sobrevivir como se puede en una instancia donde no hay por delante un camino claro, y porque la Argentina ya vivió estos procesos. Todas nos llevaron al mismo lugar, nos llevaron a estar más endeudados, más condicionados por los organismos de crédito, ahora ya directamente condicionándonos con el Tesoro de Estados Unidos, nada más y nada menos. No se puede obtener mayor debilidad como país. ¿Pero la campaña era de esperar de esta manera o se precipita después del resultado de las elecciones en Buenos Aires? No, para nada. Los problemas de la Argentina venían de antes. Si vos hablás con los bodegueros, el valor del vino, el costo de elaboración, el costo de la botella, la posibilidad de la pérdida de competitividad para exportar, la caída del mercado interno, que prácticamente cada vez se cae el consumo de una manera terrible y hace que aquel que tiene una industria no la puede sostener en pie, es muy grave, muy complejo. Entonces vos me decís,
la elección de Buenos Aires tiene que ver con provincia de Buenos Aires, tiene que ver con lo que sucede allí. Donde hay un sector productivo que ya advirtió el problema. El peronismo ganó en Tandil, no mismo ganado nunca, una zona productiva, sobre todo de cabañas de cerdo, lo que tiene que ver con la producción de fiambres, Sí. todo eso, bueno, es un mercado muerto. Aquí en Mendoza ya conozco 2 importantes cabañas de cerdo, muy importantes, que cerraron. Una que está en el Padre, en San Rafael, inmensa, con un nivel de inversión y de infraestructura impresionante. Empezaron ya a meter la madre y a cerraron las puertas. O sea, quiero decirte, a la familia argentina en este sistema económico se les es imposible comprar fiambre fino. Bueno, el sector productivo empezó a alertar que esto no va a favor de ellos, sino que viene en contra. Las condiciones macroeconómicas que ha planteado este gobierno no te da posibilidad de ser competitivo. Y ahí hay varios que están, a ver, las campañas van todas por el mismo lugar, de ponerle un freno. Algunos ponerle un freno a Cornejo, otros ponerle un freno a Milei, otros ponerle un freno a Cornejo y a Milei. ¿Cómo sentís que llega el peronismo a esta elección? Porque más allá de lo que han sido las últimas elecciones en la provincia de Mendoza, me parece que el contexto es distinto para el peronismo a nivel nacional, ahora como oposición y como algo totalmente distinto a lo que está gobernando. El contexto es distinto y el peronismo también. Nosotros hemos planteado, hace un año empezamos a reconstruir el peronismo, dándole un fuerte sentido de lo que sucede en Mendoza. Por supuesto que somos parte de una fuerza nacional. Eso nos va a permitir plantear lo que decimos, porque cuando vos tenés un partido provincial y vas al Congreso de la Nación, no tenés posibilidad de construir fuerza ahí para fijar tus posiciones o para conseguir los resultados que vos pedís. Pero el peronismo de Mendoza está planteado en función de los intereses de la producción y del empleo en Mendoza. Esto es un cambio. Y en ese sentido, saber que el gobernador, ya en un nivel de desgaste importante, con la imagen de su gobierno muy deteriorada, buscó asociarse a Milei para poder tener una ventaja electoral, pero en el camino de eso perdimos desde la provincia el principal jugador que tiene que defender los intereses de la economía provincial. Digo, distinto sería que en vez de estar la oposición en Mendoza sola peleando por las condiciones necesarias que necesita Mendoza para que se dé empleo, que estuviera el gobernador con nosotros, hubiera sido una oportunidad. El gobernador decidió ir por su conveniencia electoral para poder tener una elección más que le permita seguir teniendo mayoría en las cámaras para seguir dominando a todos los sistemas de control. Nosotros creemos que la provincia ha perdido institucionalmente, ha perdido su nivel de calidad institucional y su seguridad jurídica. Por lo pronto, eso también afecta las posibilidades de inversión. Y ni hablar de este sistema macroeconómico. Nosotros tenemos una economía muy particular. El 60% de la industria de la manufactura en Mendoza depende del agro. El nivel de pérdida que se viene por delante. Y después tenemos otra particularidad, que es que nuestro sistema industrial tiene en su capital de trabajo un giro de 14 meses. Eso quiere decir que el costo financiero de nuestro trabajo, de la industria mendocina, es muy alto. Entonces, si el dinero vale 60% anual, no hay ninguna posibilidad de obtener esos niveles de rentabilidad para poder obtener el dinero del mercado para producir. Y si algún industrial lo tiene, en vez de ponerlo, lo va a dejar en el banco el 60% de interés, en plazo fijo. Claro. Entonces digo, las condiciones que se están dando son tan graves que los peronistas no hemos podido poner de acuerdo en conformar una fuerza política integrada y más amplia, y donde nos podamos pelear entre nosotros y podamos discutir nuestras diferencias, pero teniendo en cuenta
que el proceso que está llevando adelante este gobierno es terriblemente destructivo para Mendoza. Mire, yo creo que es a la provincia que más perjudica. Bueno, de hecho, en el reparto de ATN, el último reparto de ATN no recibió nada de la provincia. Pero en ese camino, en ese juego electoral que hablas de el gobernador Cornejo aliándose con Milei para sacar un rédito electoral, finalmente la campaña parece que, por cómo se sucedieron los hechos, la quiere terminar provincializando. ¿Por qué pensás que empezó con su apoyo previamente a las elecciones al presidente Milei? No, yo no tengo que meterme en cómo él plantea la campaña. Nosotros tenemos muy clara cómo la planteamos nosotros. Él, evidentemente, les gustaría que esta campaña no existiera. Nosotros sabemos que tenemos que convivir 2 años más con este gobierno, que lo tenemos por delante. Por lo tanto, nos tenemos que plantear en la función de ponerle un límite a semejante nivel de locura y de destrucción, como protección propia de nuestra estructura económica provincial, estructura de generación de empleo. El sistema está destruyendo, pero para colmo hay datos que son tan graves. O sea, esto de decirnos que baja la pobreza parecía que no tratan de estúpido. Pero no puedes sentarte en un bar de esta vereda porque es increíble las necesidades con las que llega la gente a la mesa donde estás tomando un café. Esto lo dicen los mozos. Prepararon los mozos en otra cuadra para decirme esto. Entonces digo, la situación en la calle es terrible. Entonces, hay, por un lado, 35.000 desocupados en la provincia, declarados. Hay mucha subocupación que se fue al trabajo de plataforma, donde, como se inscriben como autónomos, no aparecen como desocupados, pero es una subocupación. Sobre todo con la baja del consumo interno, es una situación muy difícil. Le llaman trabajo plataforma que está con un auto en alguna plataforma trabajando de remiso, o aquel que está en pedido ya, y todo ese tipo de marcas. Se juntan los chicos ahí en la Plaza Italia, los pueden ver, de las 30 a las 40, esperando que el pedido no entra. Y hay 35.000, pero hay 108.000 mendocinos buscando un segundo empleo porque la plata no les alcanza. Que complica la reinserción al trabajo de esos 35.000. Digo, cuando empezamos a hablar de cifras, la verdad que son demoledoras. Entonces, este relato de que vamos bárbaros, de que va a explotar, de que, bueno, de que el dólar flota, la verdad que ha vuelto a poner cepo, de que la economía va a explotar, la economía se está demoliendo. Nos plantea una campaña que tiene que ser medida y muy lógica, porque nosotros vamos a convivir 2 años más con un gobierno nacional al que no queremos que se caiga ni que se vaya. Queremos ponernos el límite, porque ganar una elección no te da el derecho a destruir todo el sistema que construyó la Argentina en educación, en salud, en investigación, en inversión científica, en inversión económica como las petroleras, como IPF. No te dan derecho a destruir todo. Bueno, ahí decías que acabas de meter un poco en la vida interna del otro frente, pero te voy a preguntar un poco sobre el peronismo y cómo de alguna forma esto que está pasando y la figura de Milei ha servido para que se dejen de lado estas diferencias que existían entre el PJ. Sobre todo en torno a la figura de Cristina y el kirchnerismo. Creo que gracias a la presidencia de Milei se ha ordenado el peronismo en ese sentido. ¿Cómo han logrado convivir en ese mismo espacio? ¿Cómo han hecho para postergar esas diferencias, como decías hace un ratito, y concentrarse en lo que los une? Cuando vos tenés una situación como esta, la situación te obliga a ponerte a la altura de las circunstancias. Estar peleándonos entre nosotros por nuestras diferencias que existen y que siguen existiendo en un momento tan complejo, es donde la población dice: che, ¿qué les pasa? No ven lo que está pasando. Entonces, la situación nos obliga de alguna manera a ponerlo a la altura de las circunstancias, a construir un peronismo más amplio. El peronismo se había estrechado en la intolerancia y nosotros, desde que llegamos
primero la estructura del Partido Justicialista y ordenarla y empezar a convocar. Nuestra posición es ampliar un peronismo que tenga tolerancia interna, que comprenda, que exprese todas las voces lo que significa un peronismo amplio, pero que haga base en la situación de la producción y del empleo, ¿no? ¿Y qué es nuestra posición? Hay un sector que quedó afuera ahora para estas elecciones, muchos están sumados dentro de la estructura de Provincias Unidas. ¿Crees que después en otro proceso se pueden llegar a sumar? Yo creo que por supuesto es un proceso que se va a ir dando. Son muy pocos los que quedaron en Provincias Unidas, ya tenían algunos compromisos personales adquiridos, pero yo entiendo que se va a seguir sumando mucha gente a nuestra fuerza. Me interesaba mucho aquellos que se fueron a la casa, pero por los que siguen haciendo política o que sean otros partidos seguimos hablando. Pero en este último tiempo nos hemos fortalecido mucho, créanme. Y vemos de nuevo muchas caras que en el peronismo se habían retirado y lo vemos con nosotros, y la verdad que nos complace mucho que eso pase. Ahora estás encabezando una campaña como cabeza por ser candidato a diputado nacional. Una de las cosas que ha generado discusión en el PJ, que me parece que es una discusión válida, es esta estrategia de desdoblar las elecciones municipales desde muchos intendentes. ¿Vos sentís que de alguna manera te resta fuerza en la campaña? ¿Qué opinas sobre eso? No. La gente ya demostró que cada elección vota como tiene que votar. Aquí el que tiene que explicar es el gobierno. El gobierno en el 2017 elevó una ley donde fundamentaba expresamente las conveniencias de las elecciones divididas para que cada elección fuera una forma de premiar o no premiar o al intendente o al gobernador o al presidente. Nos llenaron de fundamentos de esa posición y crearon una ley que separa las elecciones, que unificó las elecciones de golpe por conveniencia absolutamente electoral por el gobierno, y no ha querido explicar cómo de venir en pocos años el mismo gobernador que manda esta ley y que la fundamenta con tanta fuerza hoy, la usa corriéndola y mandando por conveniencia propia. Digo, esta manipulación de lo institucional son de las cosas que tanto han hecho mal a Mendoza. Y los intendentes deben tener su agenda. Cada departamento tiene su agenda. Y una de las agendas que se venía planteando son las de las autonomías de los municipios. Tenía todos los municipios en función de una elección que iba a ser separada, se venía planteando la necesidad de discutir y que se vote sobre la autonomía de los municipios mismos. ¿Y qué alcance tiene esa autonomía en un municipio? Porque se ha discutido mucho sobre eso. De hecho, el gobernador Alfredo Cornejo también ha dicho que no hace falta una votación al respecto. Bueno, la verdad que estas son las cosas que el gobernador un día puede decir para un lado y otro día dice para otro. Acuérdense que este era el gobernador del Mendoza Exit, de separar la provincia del país. ¿Viste? Hemos escuchado decir cosas al gobernador cuando algo no le conviene a él, se siente muy molesto. Nosotros creemos que en un departamento de Mendoza, que la misma carta orgánica rija para un departamento como La Paz, como para un departamento como Guaymallén, no es entendible. Que Malargüe y Godoy Cruz, que tiene 0 áreas de campo, tenga la misma carta orgánica, es realmente inexplicable. Por lo tanto, creo que cada municipio debe tener su carta orgánica. Que cada municipio deba pasar por un consejo de loteo en la provincia para poder habilitar o no un loteo con los problemas que hay de vivienda en la provincia de Mendoza, es inconcebible. Que cada municipio tenga que hacer un expediente a la provincia para erradicar un árbol y para plantar uno nuevo. Digo, hay cosas que no se pueden soportar más. Y no es porque no las hayamos llevado a discusiones en el ámbito de la legislatura. Que bomberos cobre lo que le cobra una industria para una habilitación en su estructura de incendio,
pero que nosotros no podamos arrancar un viejo camión de bomberos del año 70 con lo que aportan los comerciantes porque la plata no llega y se centraliza. Acá hay muchas discusiones para dar. Hay discusiones que tienen que ver con la minería, que me parece que tiene que estar la autonomía muy bien representada, porque ¿por qué yo tengo que decir desde aquí qué hacen los maracuinos? ¿Por qué tengo que decir yo desde acá qué hacen los vecinos de las Heras? ¿Por qué no le dejamos en manos de ellos la decisión? Entonces hay muchas cosas para plantear. Lo que pasa es que no hay valentía para hacerlo. Entonces cuando hay un intendente que se para y dice esta agenda va a correr, están de acuerdo y empiezan a poner de acuerdo. Y hay intendentes de otros partidos que ya están, que quieren empezar a plantear lo de la autonomía. Cuando por la mayoría te resuelven las coparticipaciones, cómo se reparten, llega un momento que hay que resolver. Porque aparte lo empezaron la última reforma de la Constitución Nacional, que le determina a las provincias que tienen que avanzar en las autonomías municipales, y solamente 2 provincias son las que no han avanzado. Esta es una. Entonces, para modificar la Constitución de Mendoza hay complicaciones expresas, complejas. La reforma de la Constitución en Mendoza determina la necesidad de un acuerdo político muy sólido. ¿Por qué? Porque cuando se habilitó la reforma de la Constitución Nacional, es el Congreso el que determina qué puntos se tratan, y así lo dice la Constitución Nacional. Entonces, uno puede acotar la discusión a determinados niveles de reforma. Pero en la Constitución de la provincia de Mendoza se transforma la Asamblea Constituyente en soberana. O sea que el que gana la elección para ponerlo constituyente se queda con una constitución a gusto y placer, no de un acuerdo político. Y como este gobernador rompió todos los acuerdos políticos, se rompió la confianza para llegar a un acuerdo político y hacer una constitución que sea más moderna. Entonces tendremos que esperar que llegue un gobierno que sepa construir la confianza para que haya una reforma constitucional más moderna y como corresponde. Mientras tanto, los municipios no pueden seguir esperando que para funcionar un expediente de un árbol esté demorado en recursos naturales de la provincia, que tiene una infraestructura allá en cada departamento que no tiene ninguna necesidad de estar, y porque está claro que la descentralización ayuda en la gestión pública, y es lo que los vecinos, los departamentos reclaman. En la dirección de transporte, no puede ser que un municipio no pueda decir en qué dirección corre una calle. Entonces, el gobernador sale diciendo, lo que quieren hacer es crear impuestos. Es una falacia. Lo que pasa es que quieren controlar todo. Entonces, un municipio no puede resolver por dónde debe ir un colectivo y por dónde no, por dónde debe entrar a la ciudad y por dónde no. Y el gobierno provincial monta una estructura allí de transporte que no pega nada, que no hacen nada, un montón de sueldos, y el municipio tiene un problema para tomar decisiones si tienen que cambiar el sentido de la calle. Entonces llegó el momento de decir, bueno, no, mira, no están dadas las condiciones para reformar la Constitución, avanzamos en la autonomía. Sí. Bueno, es complejo, le sale al intendente, a Félix, mucho tiempo a cargo de... Lo sufrí durante 14 años. Entonces la verdad que, pero esto que yo digo, lo he hablado con Marcelino Iglesias horas. Claro. Y intentaba cambiar la ley, le ponían pero al Marcelino, me llamaban, me decía, pero la del arbolado público, resolvámoslo en la legislatura, y que sí, que no, que llamaban por teléfono. Bueno, llegó el momento de el que tiene más coraje lo hace, y en eso estamos. Ahí voy a, ya para ir cerrando, voy a decir algo que bueno, en realidad tiene que ver con la historia de Emil Félix, pero con un punto particular que fue cuando estuviste al borde de la muerte. Y la verdad es que en ese momento muchos, no sé si te lo han dicho, te dieron por muerto, compañeros que nosotros llamábamos de la redacción en Cheque, ¿cómo está el Emil? Nos estamos despidiendo, nos decían. Esto que voy a decir, perdónenme, en los medios, pero estaba escrita la nota, falleció Emil Félix, galería de fotos, todo listo. Dicen que eso te termina estirando la vida.
Ahora, Me lo contó un periodista y dice, te tengo que mandar la nota. Digo, no me la mandes, viejo, guardala. Para que te sirva más adelante. ahora después de eso te habías casi jubilado, ¿no? Que la salud de Lemira es muy delicada y ahora te vemos acá de vuelta encabezando una campaña y en esta cruzada en la que estás metido. Mirá la cara Sí. de la esposa. Sí. Sí, la verdad que todos los consejos médicos era que yo tenía que estar, que tenía que volver a San Rafael, renunciar al municipio y apartarme, porque los sistemas endocrinológicos juegan un partido que no sirve controlar. Y yo tengo una enfermedad endocrinológica complicada que la tengo desde muy joven, que me la identificaron a los 30 años, pero la tenía desde los 15, pues de los 12. Y la verdad que me la hace más difícil, ¿no? Ujú. Pero, digo, quedarme en mi casa. Digo, la verdad que yo tengo que seguir empujando. Y claro, hoy por hoy vivo de mi trabajo, de una empresa familiar que tenemos, que le da a nuestro viejo, que tenemos, hacemos ganadería, hago algo de agricultura, por desgracia. Y en ese sentido, la política siempre me empuja. Y bueno, empezaron a llegar los intendentes a plantearme la necesidad de que no me quedara, de que por lo menos me dedicara a lo partidario y pudiera sacar el peronismo de esta instancia. Sí, que no era un desafío fácil. Sí, No era tampoco. un desafío fácil, y vi, se me cargo del PJ y ordenamos una situación muy compleja dentro del peronismo en la parte estructural e institucional del partido como tal y sus cuentas y su deuda y su lío, y entonces lo fuimos resolviendo. Y bueno, punta de la elección, hubo una fuerte presión también para que yo protagonizara este tiempo, ¿no? Que es muy difícil. Pero la verdad es que lo hago con gusto, lo hago con muchas ganas, porque también veo lo que está pasando. Me aflige mucho, quedarse comiéndose la angustia sin hacer nada es mucho más difícil que estar moviéndose y estar dando la pelea. Y fíjate vos, yo veo y me angustia que por ahí hay algunos que todavía no advierten. Ya no quedan países en el mundo abrazados a economías dogmáticas e ideológicas. Digo, el mundo se volvió pragmático. Entonces Estados Unidos, que era los reinos, tienen hasta el estatus de la libertad, pero más les importa un pito la libertad, entonces arancelan, te cubren, no te dejan ingresar, generan. Hoy había salido una resolución del gobierno exigiéndole a TikTok que le venda las acciones a empresas de ellos. Está. El pragmatismo en defensa de su industria y su trabajo. En China lo único que queda del comunismo es la bandera. Hay un fuerte capitalismo con una fuerte inserción del Estado que protege el empleo, su trabajo y la generación de valor para sacar a sus habitantes de la pobreza. Europa es absolutamente proteccionista y nosotros abrazamos una vieja escuela austríaca de liberalismo dogmático destruyendo todo lo nuestro. ¿Cómo no te va a correr sangre en la vena y te vas a querer salir a plantear esto para ponerle límite a la locura y al fanatismo de estos tipos que no van a dejar nada? Entonces yo ya pasé por la época, y sobre todo Mendoza es la más perjudicada, lo repito. Yo ya pasé por la época de los 80, que la fórmula perfecta entre la importación y la promoción industrial nos dejó 60 fábricas cerradas, vendidas por desguace. O sea, ya lo vivimos. Y en el lapso de lo que vamos, ya cerraron 4 fábricas solo en San Rafael. Y no les quiero decir las que están cerrando. Y si vos te metés en las páginas de inmobiliarias, vas a ver cuántos emprendimientos turísticos que se han hecho con muchísimo esfuerzo están en venta en toda la provincia. O sea, a ver, lo que está pasando es de altísima gravedad. Entonces, o lo detenemos a tiempo o vamos a pagar seriamente las consecuencias nuevamente de este tipo de política.
te pusiste al frente de un PJ que venía de salir tercero, golpeado, Cuarto de algunos complicado, departamentos. cuarto Sí. de algunos departamentos. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es la meta que te han puesto y se han puesto en el peronismo en estas elecciones? El objetivo es poner al peronismo en un espacio de competitividad, no solamente para esta elección, sino para la del 2027. Tenemos los equipos preparados, tenemos la gente, tenemos el recurso humano. Digo, este gobierno se quedó sin ningún tipo de creatividad. Este gobierno lo único que hace es guardar toda la basura debajo de la alfombra. Miren, un gobierno que se sube a un sistema político dogmático donde dicen que la obra tiene que ser privada y no pública, explíquenme qué obra de saneamiento puede hacer el sector privado por sí misma. A ver, cerraron el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento. Entonces tenemos las cloacas desbordando por todos lados. El gobierno provincial avala esa medida. ¿Y qué va a llamar a las empresas privadas ahora que pongan el dinero? ¿Qué obra de recuperación ambiental o de remediación ambiental hace un privado? El mantenimiento de la ruta. Ahora vamos a usar plata de portezuelo para el no para la ruta nueva, para mantenerle la ruta al gobierno nacional. Eso es como si vos le ganaste un juicio a un vecino porque te hizo un daño y con la plata que te pagó le arreglaste la casa a él. Sí. Entonces digo, estamos ante la inexplicable situación de la política cuando solamente le importa una elección, pero no le importa lo que va a dejar atrás en una provincia molida. No se puede resolver el sistema, no puede resolver el sistema de seguridad. Hemos dicho al gobierno provincial, llame a los partidos de la oposición para encontrar una solución a lo que está pasando porque Mendoza se está rosarizando. Y lo decimos con todas las letras. Porque, lo explicamos, porque digo, la provincia de Mendoza entró en los niveles más importantes de ajustes de cuentas. Entonces, hay una búsqueda de encontrarle una explicación a un ajuste de cuentas como que una pelea entre narcos no tiene importancia. No, querido, un ajuste de cuentas es una forma de disciplinar el territorio. Es cuando una banda mafiosa disciplina a los vecinos de un barrio para que vean a todos lo que les pasa. Y si en Argentina ya tiene ese problema, Mendoza no está ajena y Mendoza está rosarizando. Se lo venimos diciendo al gobierno, no nos llamaron a una sola reunión para implantar una medida o un acuerdo político para pelear contra ese flagelo. Y los vecinos están a disposición de lo que pase en este sentido. Lo único que dicen es negar, no, acá no existen bandas narcos. Por favor, digo, ¿hasta dónde podés? ¿Cuánta basura más te va a caber? ¿Cuánto va a tener que ser la alfombra para que te entre toda esta manera de ocultar los problemas que tiene la provincia de Mendoza? Esto te explica por qué estoy en esto, ¿no? Está claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que tenía la agenda apretada, pero bueno, queríamos hacer... Para mí, supuesto que ustedes me den la oportunidad de hablar con los mendocinos. Es a través de ustedes que yo puedo plantear lo que digo y que busquemos una forma razonable de llevar a este país adelante y que esta provincia la defiendan los que la tienen que defender y que no se hagan distraídos. Muchas gracias por venir. Gracias, Emil. Muchas gracias.